Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, Lick. Buenas noches, ¿qué tal están? ¿Todo bien? ¿Cómo se han portado? ¿No han tenido? Estamos bien. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Ojalá que todo esté muy bien, que no haya tenido problemas con las lluvias. Bueno, y ahora los temblores, ¿va? Porque en San Pedro dicen que tembló ayer. Bueno, vamos a continuar con el contenido del periodo. En esta oportunidad, pues tenemos acá que hablar a partir de hoy sobre lo que son otro tipo de anualidades, que bueno, en realidad las amortizaciones, ¿verdad? Que se derivan de una anualidad, que es con el tema de cualquiera de nosotros puede tener pues en algún momento un préstamo. Pues como ustedes saben, existe una forma de que les calculan a usted su cuota a pagar, que es una cuota nivelada, en la cual con esta cuota nivelada, pues usted tiene que entender que lo que le incluye en ella misma es una porción del capital y una porción de intereses. Por eso es que es muy importante que las instituciones financieras, por ejemplo, cuando le dan un préstamo a un cliente, le otorguen, de hecho es obligatorio por ley aquí en Honduras que le lo otorguen como parte de los documentos que le quiere quedar en la formalización de un préstamo, la tabla de amortización. La tabla de amortización o tabla de pago es justamente eso que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que el banco lo que le imprime a usted es en el tiempo, según sus negociaciones de tiempo y tasa, pues le entrega pues una tabla de amortización, como ustedes saben, así es, ¿verdad? Principalmente los que trabajan en instituciones bancarias, todos los que hemos adquirido un préstamo o pues eh, no, Carlos Montenegro, no tomamos lista. Bien, entonces aquí en la amortización de los pagos, ¿verdad? También vamos a ver con este tipo de tabla, amortización de alguna inversión que queremos hacer en el futuro. Entonces, en estas operaciones intervienen, por supuesto, el pedido que presenta, ¿verdad? En el momento en que se hace el pago, que puede ser mensual, trimestral, según sea la negociación, usted semestral, anual, ¿verdad? El saldo, pues, inicial es el saldo, el préstamo que le dan, ¿verdad? En su momento, que es con el que usted, ¿verdad? Tiene registrado como un valor en libros, que mientras no haya hecho ningún abono, pues su saldo inicial va a ser, pues, el monto que otorgaron. El interés, que es el alquiler del dinero, el costo, ¿verdad? Por el alquiler dinero que nos hacen o que nosotros al invertir, pues nos dan. Y la cuota, que es cada periodo, que puede ser uniforme, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una cuota nivelada, como vamos a ver hoy a partir de hoy. Y la amortización, que es la parte que es muy importante hacerle ver al cliente y que entienda que las instituciones financieras pues, cobran un rédito, un interés por el dinero que nos prestan. En ese sentido, dentro de esa cuota existe una amortización al capital, que es la que separa de la cuota nivelada menos el interés, y es lo que usted abona pues para luego tener un saldo final que después de esa amortización, pues usted tiene el nuevo saldo del libro, que es lo que vamos a ver en la siguiente tabla. ¿Ok? Entonces, como podemos ver acá, cuando, cuando nos planteamos una operación de este tipo, eh, y vuelvo a repetir, la institución financiera tiene la obligación de darnos una tabla de amortización, una forma de cómo vamos a pagar, dependiendo del número de pedidos que usted verá formalizado. En este caso, por ejemplo, le va a aparecer los pedidos. Permítame, vamos a poner mute aquí para. Eh, el saldo inicial, que es el valor que nos prestan en el momento. El interés, la cuota nivelada, que ustedes pueden ver acá, es el mismo valor.
La amortización que es de esa cuota nivelada, separamos la porción de intereses y la amortización que ¿verdad? Que hacemos a capital y el saldo final que va a ser el saldo que tiene usted menos la amortización que va haciendo periódicamente. Entonces, en este tipo de operaciones, pues, una vez identificado todas estas variables y calculada la cuota, pues podemos tener la tabla. Como pueden ver acá, esta es una formulita que ya la conocemos, ¿verdad? Cuando calculamos la renta de una renta, cuando ponemos el presente, en este caso un préstamo, y ahí esa es la que utilizaríamos para calcular la cuota nivelada. Bien, mejor miremos entonces un ejercicio de tal manera que nos pueda permitir a nosotros darnos cuenta este repaso, ¿verdad? Digo repaso porque muchos de ustedes que ya están graduando con esta clase pues han visto ya una serie de ejercicios de diferentes formas y han utilizado en otras carteras pues este tipo de operaciones. Entonces acá tengamos en cuenta eso y aquí el señor este futbolista nos suponga que el Banco X, perdón, le ofrece un préstamo de libre inversión de 2 millones a 2 años de plazo en cuotas semestrales vencidas y una tasa de 1.5% con capitalización semestral. Usted quiere saber, ¿verdad?, cómo será y cómo se comportará esta tablita. Entonces, sacamos de la letra los elementos, tenemos que nuestro valor actual, que es lo que, porque como un préstamo, en este caso el presente, que es lo mismo que P, ¿verdad? 2 millones, el tiempo de esta operación de 2 años, la tasa como es una tasa de 1.5 capitalizable semestral, lo divido entre 2 periodos semestrales que tiene cada año, entonces tendría una tasa de 0.0075 por semestre. Y como están involucrados 2 años y hay 2 periodos semestrales por año, pues estamos hablando de 4 periodos. Con esos hacemos la tabla de amortización, que son los elementos que ya vimos que participan, que es el periodo, el saldo inicial, en este caso son 2 millones, que se convierte en el saldo en libros en ese momento. Y aquí tenemos la cuota, ¿verdad? Que es la que vamos a calcular con la fórmula. La cuota inicial o cuota fija, ¿verdad? Que en base a saldos insolutos, en este caso despejamos para la fórmula 2 millones, ¿verdad? Multiplicados por la tasa. Y tenemos el numerador y ahora el denominador que está involucrado 4 cuotas. Tenemos una cuota periódica igual de 509.410.02. Esa va a ser nuestra cuota nivelada, que es la que ustedes pueden ver aquí. 4 semestres, voy a pagar cada cuota 509.410. Pero usted, si bien es cierto, eso es lo que va a pagarle al banco, la institución financiera es lo que le va a cobrar, en realidad usted a capital, no ¿verdad? Para el abono a capital, que es la amortización de estos 509.000, debe de calcular el interés cada vez que haga un pago de eso. Entonces, como su saldo es de 2 millones en ese momento, multiplicado por la tasa, que es lo mismo que decir 0.75, o sea, 0.15 entre 2, usted para este periodo, para el primer periodo, va a pagar de interés 15.000. Lo separa de los 509.410 que cobra la cuota. Y como lo ve aquí, ¿verdad? Ahí hicimos el cálculo 15.000. Y aquí los 509 menos 15.000 nos daría una amortización a capital de 494.410, restado de esos 2 millones, que es el saldo final, ¿verdad? Ahora tenemos un nuevo saldo final de 1.505.589. Para la próxima cuota, el interés que va a calcular, como es como por saldos insolutos, va a ser sobre 1.505.000. A eso le va a aplicar la tasa esta. Y luego, haciendo el cálculo, pues nos daría 11.291. La cuota nivelada siempre sigue la misma, pero separa de los 509 los 11.291.92. Y lo que va a amortizar para ese pago, la segunda cuota es 498.118.10. Al restarlo al saldo de libros anterior, pues nos daría un saldo de libros acá del momento, ¿verdad? O al final de la segunda cuota. Así va haciéndolo para el siguiente periodo, pues sobre el saldo de libros, él calcula el interés, le va a dar 7.556, separa de la cuota nivelada esos intereses
y usted abona 501.853.98. Igual para el siguiente periodo sobre 505 es que usted aplique la tasa 0.15, le va a dar 3.792. Al separar la última cuota, pero ese interés que usted fija es justo en lo que debía o adeudaba al préstamo, ¿no? Finalmente usted sabe que pagó por ese préstamo 2 millones más 37.649.09 de 37.140.09 de interés, que es ahí donde que es importante que se le aclare a los clientes, ¿verdad? Cómo es que funciona esta tabla de amortización, y es por eso que las instituciones financieras tienen el deber de dar una tabla de amortización al cliente para que sepa cómo es que se va a ir comportando los abonos, ¿verdad? Porque a veces si usted no hace eso, y ustedes, algunos me podrán decir que le ha sucedido de repente, si son oficiales de crédito o han trabajado en préstamo, que muchos clientes, al no explicarles eso, creen que como pagan 509, ¿verdad? Eso es lo que deben de ir restando al dinero, al saldo que le, al valor que le prestaron, al saldo que va quedando. Entonces, por eso es bien necesario hacer esta operación. No sé si tienen alguna observación. Perdonen que estoy todavía gripado, no me quiere quitar esta gripe. ¿Tienen alguna observación? Hola. No, Lick. Bueno, les voy a como que llama, voy a llevar este ejercicio y lo voy a llevar para una tabla de Excel para que miren ustedes acá. La tabla de Excel. ¿Pueden ver esa del Excel que tengo ahí en pantalla? Hola. Sí, Lick. Ok. Sí, sí se ve. Bueno, me traje la lámina, una foto de la lámina para que ustedes puedan ver que, bueno, en realidad el banco lo que hace es que a usted le da esta hoja de amortización, ¿verdad? Pues todo esto está dado en un programa que usted solo le da los datos a la institución financiera, y a la institución financiera con los datos que usted le da en cuestión de parpadeo, pues le tira y le imprime como que ama, ¿verdad? La tabla de amortización. Pero es bien importante que sepamos cómo está estructurado, pero en realidad lo que hace el banco, o el banco tiene un programa similar a esto. Por ejemplo, aquí en Excel usted le puede poner pago, ¿verdad? Lo pueden ver acá. ¿Cuál es la tasa que estamos utilizando? En este caso es, lo lleva a la mano, perdón, 0.0075, ¿verdad? La tasa que estamos utilizando. Está involucrado el número de pagos, que en este caso son 4, podemos separar con punto y coma. El monto que nos prestaron fue 2 millones de lempiras, ¿verdad? Y en este caso vamos a usar el tipo, pues le vamos a poner 0 porque será lo que es vencida. Entonces ustedes pueden ver cómo es una salida de efectivo, pues el Excel le va a tirar los 509.000 en negativo, y esta es la cuota nivelada que usted tiene acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace, ¿verdad? Como verá, ya ahora no anda cargando usted en la calculadora financiera, ya no lo ocupa prácticamente, ¿verdad? Hay programas, usted ya ahí está todo dado, ¿no? Entonces aquí eso es lo que hace en realidad, ¿verdad? Pero es importante que sepa cómo sale, porque usted, pues, si es auditor, ¿verdad? Y va a verificar si desde el punto de vista de control, si el banco está haciendo lo propio, ¿verdad? Con los cálculos son correctos, hace las verificaciones de cómo funciona esto, o también que usted como por su propio interés de cliente no le están afectando, usted puede ver, ¿verdad? Y hacer lo que corresponda. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Continuar con la presentación que tenemos. Ok, nuevamente estamos en la presentación, ¿la pueden ver? ¿Sí? Sí, Lick. Ok, muy bien, muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio que dice que se contrae una deuda por 95.000 lempiras al 18% con capitalización semestral
Aquí se va a amortizar el 6 pagos semestrales iguales, la cuota nivelada. Entonces le preguntan aquí cuál es el valor de los pagos y hacer la tabla de amortización. Aquí este ejercicio nos va a permitir explicar dos cosas. Lo que ya vimos y otro pues es calcular en un determinado momento el saldo en libros. Bueno, si nosotros pues, sacamos de la letra aquí que el presente o el valor actual son 95,000 pesos lo que nos prestan, hay 6 cuotas involucradas, en este caso semestrales. Punto 18 entre 2 porque es capitalización semestral. Entonces lo que nos piden es la renta o la cuota nivelada. Esta es la fórmula que tenemos al someter pues, los datos a la fórmula, ¿verdad? Donde están involucrados, ¿verdad? 6 pagos a una tasa de 0,9 semestral, un capital de 95 que nos cuestaron. Pues tenemos una cuota nivelada de 21,177, que es la que miramos aquí en la tabla de amortización. O sea, vamos a hacer 6 pagos iguales de 21,177,36. Ahora bien, la tabla de amortización, como ya explicamos antes, su comportamiento va a ser el siguiente. Hoy que nos prestaron la plata, pues nuestro saldo es libro, ¿verdad? A ese saldo en libros, ¿verdad? O el valor que nos prestaron, yo le aplico el 0,09, que es lo mismo de 5,1832, me va a dar de interés 8,550. Lo separo de la cuota nivelada y yo lo que voy a amortizar a capital, como ven aquí son los 21 menos 8,550 que puedo calcular el interés aquí, yo voy a amortizar 12,627,36. Pero mi nuevo saldo, digamos, que va a ser al 95,000 del saldo anterior, el resto lo que amortizo y ahora tendría 82,372,64. Así voy haciendo esto para el siguiente periodo sobre 82,372,64 que aplicaría el 0,09 de intereses, que me daría 7,403,54. Separo de la cuota nivelada y ahora abono pues en este momento 13,763, que lo resta a mi saldo anterior y me da 68,000. Así sucesivamente voy, ¿verdad? Haciendo ese mismo cálculo o el sistema le hace lo mismo, de tal manera que al final tiene la cuota de, ¿verdad? Que abona, la última cuota abona pues el capital que ha quedado de deber. En esta operación usted pagó amortizó 95, que es el préstamo que le dieron, más 32,074 de interés. Bien, eso es, ¿cómo es que llama? La tabla de amortización, ¿verdad? Que puede ser 1,000, 10,000 pagos. Pero suponga usted, ¿verdad? Que le piden a un determinado momento cuál es su saldo en libros. Entonces usted puede calcularlo, como ya lo vimos en otro ejercicio anterior, creo que ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, si nos pidieran acá, como lo dice el ejercicio que determinamos al final de la corta cuota, ¿verdad? Que yo aquí estoy haciendo hice la tablita y voy haciendo operación a operación, ¿verdad? Pero para determinar ese saldo libre a una determinada fecha, no necesariamente tengo que desarrollar toda la tabla. Podemos acá hacerlo bajo este esquema que tenemos aquí. Para calcular ese valor a X, que sería el saldo del libro, en este caso a la cuarta cuota, yo lo que hago es que el préstamo, ¿verdad? Con interés compuesto, lo llevo a la cuarta cuota, al futuro, el futuro del préstamo. Y aquí lo ven, los 95,000, 1 más 0,09 elevado a la 4, al valor del préstamo. Yo le resto el futuro de la renta a ese mismo nivel. En este caso, el 21,000 la cuota nivelada 177. 1, ¿verdad? Más 0,09 elevado a la 4 menos 1 entre 0,09. Luego multiplico esto me da 96,846,80 y lo anterior, el saldo de la deuda de ese nivel me da 134. La diferencia me da 37,253,45 el saldo de la deuda de esa fecha. Eso es bien importante saberlo porque usted lo puede hacer a cualquier nivel. Imagínese que en el examen le diga a usted, bueno, que tiene este préstamo, pero que es a 30 o a 50 o a 200 o a 300 cuotas. Y le dice a usted que calcule cuánto es el saldo libre a la cuota 299. No es práctico hacerlo el examen para empezar, ¿verdad?
ni se lo vamos a poner así para ver si usted sabe hacer la tabla de amortización, ¿no? Pero este esquema acá usted puede sacar saldo de libros a una determinada fecha. Entonces, como pueden ver acá, tenemos otro ejercicio en lo cual pues pueden apreciar cómo se comporta las tablas estas de amortización. Voy a hacer lo mismo que hice acá en esta tabla de Excel. Lo copio acá. Esto es lo que teníamos ahorita ya, ¿no? Teníamos, entonces ustedes pueden ver el pago, ¿verdad? Pago, ¿verdad? Pago acá, la tasa es 0.09, ¿no? Que es lo que está ahí, separa con punto y coma. Número de pagos involucrados son 6. Luego tiene que nos prestaron 95,000 empiras. Y pues puede poner 0 porque es vencido. Está bien, ustedes necesitan los 21,177 la cuota. Ahí con Excel hay unos 2 centavitos de diferencia. Pero ya usted puede esperar, lo puede calcular, no necesariamente tiene que estar, ¿verdad? Sujeto a lo que le dice la institución financiera. Usted puede hacer sus propias verificaciones para ver si no, como dije antes, no le están haciendo, ¿verdad?, daño, o como auditor o como fiscalizador del Estado, asegurarse de que están bien haciéndose los cálculos, ¿verdad? Y no está afectando ni al cliente ni a la institución financiera. Así de que este es el tema que tenemos también en el esquema del primer periodo. No sé si tienen algunas consultas, ¿verdad? Antes de retirarnos. Licenciado, yo quería hacer un comentario. Hola. Sí, dígame, disculpe que está acá y no le escucho. Sí. Yo quería hacer un comentario. Yo actualmente tenía un préstamo. Ahorita con lo de pandemia hubo como que uno podía dejar de pagar 1 hasta 3 cuotas y no le iban a cobrar como recargos. Pero al final del cabo, como que esas cuotas siempre se incrementaron más. O sea, en el caso solo no me pasó con una. Dejamos de pagar una cuota, pero por dejar de pagar esa cuota, al final se extendieron como 4 o 5 cuotas más. Mire. Entonces fue como un engaño. No sé realmente cómo se puede interpretar eso. Mire, la Comisión Nacional de Bancos Seguros sacó unas resoluciones, ¿verdad? Y justamente para apoyar a todos los clientes que habían sido afectados, ¿verdad? Por el tema de COVID y ETA y OTA, creo, así es. Entonces, lo que pasó ahí, o lo que se le indicó a las instituciones financieras, que hubo confusión, y tiene razón, ¿verdad? Muchos clientes al principio, y las mismas instituciones financieras estaban confundidas porque no era muy clara la resolución. Pero el punto era que al final o sea, si usted debía, digamos, una o dos cuotas, ¿verdad? Hay 2 cuotas, y porque fue afectado por cualquiera de estos fenómenos. Como que este saldo que debía, se lo iban a poner al final del préstamo, de tal manera que usted empezara a pagar como que lo estaba haciendo normal a partir de un determinado momento. Lo cual era un alivio para usted, como que prácticamente, bueno, entre comillas, y también para que las instituciones financieras no presentaran, ¿verdad?, una situación de mora distinta, ¿verdad?, en su estado financiero. Pero siempre le cobraban la cuota. Lo que hacía es que le suspendían el cálculo de intereses y solo le iban a cobrar, pero solo sobre las cuotas, ¿verdad? Al final del periodo, se las iban a trasladar al final del periodo, ¿no? No sé si, ¿cómo que vamos? Se le pude explicar. Bueno, eso fue lo que se entendió en su momento. O sea, que si yo dejaba de pagar 1, 2 o hasta 3 cuotas, que lo permitía el banco, con previa autorización de uno,
es por decir, si yo terminaba en marzo y dejaba 3, o sea, 3 cuotas más, o sea, no terminaba en marzo, sino que en abril, mayo y junio. Sí, Y eso es lo que entendió la mayoría de la gente, pero no, o sea, por esas 3 cuotas, o sea, se le calculaban hasta 6, 7 cuotas más adicionales, o sea que usted no caía en mora, pero sí le iban a terminar cobrando intereses por esas 3 cuotas que dejó de pagar. Y sí, así, actualmente. ahí las instituciones financieras pues están fallando, ¿verdad? Y supongo que la comisión tiene que hacer su trabajo en eso para que porque esa era la resolución, ¿verdad? De que no se le cobrara, digamos, si usted iba al final, digamos, pues le decía, debía estas 2 cuotas, usted debía 42,000, ¿verdad? 400, 300 y algo. Eso debía usted al pagar 2 cuotas. Pero se le suspendían los intereses, ¿verdad? Entonces usted no iba a dejar de pagar estos 8,550 y usted en ese momento y solo le iban a trasladar prácticamente para allá, para el final, que usted pagara estos 25 o 26,000 que son estas cuotas, ¿no? Entonces, pero sí las tenía que pagar allá, ¿no? Al final. Entonces, de tal manera que no era que le agregaba más, digamos, usted tenía este plan de pago de 6, pero estaba a este nivel de 2 y debía esto. Entonces, lo que hacen es que usted seguía pagando y le agregaba, como que le agregaban 2 cuotas más, le agregaban una cuota 7 y una cuota 8, pero era sobre el capital que debía en el momento que estaba en mora. Sí, yo entendía o se entendió eso en su momento, pero efectivamente no fue. En el caso, a nosotros nos pasó con 2 préstamos. Ujú. Uno que era a más corto tiempo y ese por ser corto tiempo solo nos pasó con una cuota y creo que era un periodo de que podíamos ponerlo al día como para no cobrar intereses, porque eso lo aclararon ya cuando la gente ya podía salir un poco de lo de la pandemia. Entonces Sí, nos tratamos de poner al día y pagar para que no pagáramos intereses. sí, Y al momento el banco le dijimos, ¿estamos al día? Sí, pero en el momento nosotros calculábamos como que no nos estaban cobrando esa cuota. Entonces al sí. final estábamos viendo que nos hacían como 2 cuotas más que teníamos que pagar. Entonces Bueno, realmente creo que fue como una trampa del banco como para terminar pagando sí, al final. más cuotas. Sí, miren, bueno, Pero no me alegra que le haya sucedido eso, pero sí, pues que con este tema que estamos viendo, usted puede hacer sus cálculos y puede hacer cuentas si lo están afectando o no, ¿verdad? Pero en su caso, yo le sugiero que usted puede ir al banco, ¿verdad? Y pedirles una hoja de reclamación que se llama de la Comisión Nacional de Banco y Seguro para ponerla, en este caso, el reclamo. El banco por procedimiento y ley tiene que darle una respuesta por escrito en los próximos 10 días hábiles. Si no es así perdón, y si le da la respuesta por escrito y si esa respuesta no es de su verdad satisfacción, entonces puede ir con la respuesta que le dio el banco, más las copias de las hojas que te reclamo que hizo y todo esto a la gerencia de protección al usuario de la comisión y continuar allá ingresando el reclamo para que le resuelvan ellos. Ellos tienen que resolverle, es una institución del Estado que vela o debe velar por el derecho del usuario financiero, ¿no? Así es el proceso. Sí. Nosotros, fíjense que solicitamos el estado de cuenta de la vivienda. En el caso de nosotros lo estamos pagando a 20 años y ya Ujú. llevamos un poco más de la mitad. Pero pedimos el estado de cuenta para ver las cuotas. Inicialmente en forma informal decían que no podían imprimir las 240 cuotas, por decir así, pero solo No, nos daban la de los 2 años y nos no. decían que salía de 260 cuotas. Entonces ahí nosotros pedimos formalmente, nos cobraron por el estado de cuenta y creo que hasta el momento del día de hoy no nos han entregado esa resolución. Mire, Entonces, más que todas las preguntas, pues. yo como que ama trabajé en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. De hecho, soy de los creadores de la gerencia esa de protección al cero financiero. Bueno, de hecho, yo me retiré como gerente de protección al cero financiero en la comisión hace como 7 años. No creo que haya cambiado, ¿verdad?, el proceso. Y la norma de transparencia
exige a las instituciones financieras el deber de darle a usted toda la documentación necesaria al soporte del crédito. Y eso significa que no le tiene por qué cobrar por una tabla de amortización como esta que estamos viendo acá. Tiene el deber de dársela. Sin cobro alguno. La estamos pidiendo ahorita por todo lo que pasó. Sí. Licenciado. Sí. Dígame. Buenas noches. Un caso que se dio bastante fue con fondos Banprovi. Lo que ellos hicieron supuestamente era pasar los fondos a finalizar esas 3 cuotas que el compañero menciona, las iban a trasladar al final del plan de pago. ¿Y qué pasó con las personas que tenían créditos con fondos Banprovi? Se tardaron aproximadamente un año para dar la resolución de esos casos de, por decirlo así, readecuaciones o refinanciamientos COVID. O sea, Fondos Banprovi al final no dio como correspondía el plazo. ¿Y qué pasaba con eso? Que al final el afiliado tenía que pagar la mora. Perdón, el cliente tenía que pagar la mora. Bueno, mire, la verdad es que, como le digo, yo me desligué ya hace días, pero sí, cuando también recuerdo que salió una resolución del mismo Banprovi en la cual, digamos, como Banprovi trabaja con préstamo, le da directamente a la institución financiera. La institución financiera, con esos recursos de Banprovi, es que le otorga los préstamos a los clientes finales, ¿no? Entonces, la resolución que sacó Banprovi decía que a la institución bancaria le daba ese plan de alivio. Entonces, esa institución bancaria, según los meses que le daba de alivio ¿verdad? O en las condiciones que le daba la institución bancaria, tenía que trasladarse al cliente final. Entonces, busquen eso si van a hacer algún reclamo y deben de aplicarlo, ¿no? Deben de aplicarlo. La verdad es que a mí me da pena, ¿verdad? No sé ahora qué está pasando, pero antes, pues, creo que hacíamos nuestro trabajo en la comisión, no sé ahora. Pero sí, ¿cómo que llama? Eso era lo que existía, ¿no? O eso es lo que entendimos todos como el compañero y que las instituciones financieras pues tienen que aplicarlo, ¿no? Si no, pues ahí está el procedimiento como que le señalé, que creo que no ha cambiado, de llevar a como que a un reclamo. Yo creo que lo llevaría a reclamo y Sí, hágalo, ver. porque yo le aseguro que lo tienen que resolver. A la gerencia, primero el proceso inicia en el banco. Usted dígale al banco, necesito que me dé una hoja de reclamo de la comisión. No, no, déme una hoja de reclamo y usted va a poner y exponer cuál es el motivo de su reclamo. Ahí en la hoja, el banco tiene que darle copia de eso, de recibido y todo, ¿verdad? Por eso lleva 2 copias para que le dé aceptado el recibido y esperar 10 días para que le dé 10 días hábiles para que le dé una respuesta. Probablemente le resuelva y no quiere ir ahí hasta la comisión, ¿verdad? Y ahí en ese momento le resuelve. A veces cuando ya miran al cliente que va por ese camino, le resuelven. Son tremendos. Entonces quiere decir que ni el estado de cuenta de la amortización de pagos te vendrían de cobrarla, ¿va? No, es obligación, es obligación. El banco tiene la obligación de darle toda la copia de toda la documentación soporte del préstamo que le da a usted. Y eso En incluye cualquier momento. la tabla de amortización. No, si ya le dio una en su momento. La inicial sí. Ahorita la solicitamos por todo lo que pasó. Porque Ya. Bueno, ahí no sé si están cobrando, no sé qué ha sacado la comisión en eso, pero antes no se hacía, ¿verdad? Pero ahora no sé, ¿verdad? Parece que le pueden estar cobrando, me imagino, la impresión, no sé. sí podría ser. Sí, bueno, pero hágalo y verá que probablemente lo resuelven en primera instancia ahí sin necesidad de seguir con el trámite, porque es un trámite largo, pues, ¿verdad? Pero yo lo que sí creo, y les digo como consejo, ¿verdad? El usuario de los productos y servicios financieros tiene derechos, ¿verdad? Como también tiene deberes, ¿verdad? Pero uno de los derechos que tiene es reclamar ante la institución financiera cuando se siente afectado. Así que ustedes lo pueden hacer sin ningún, ¿verdad? Sin ningún problema. Así es de que, Muchísimas gracias. bueno, buenas noches. Yo también les deseo que tengan una buena noche. Estamos a la orden por cualquier cosa. Dios les guarde. Y continuamos mañana porque ya no nos quedaría tiempo para ver los fondos de amortización.
Así de que feliz Buenas noche noches. y que Dios les guarde. Buenas noches, Lee. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches.